Gracias. Amén. Bíblicamente, estamos estudiando la palabra del Señor con la mente de Cristo. Estamos en esta sección o en estos miércoles que hemos estado hablando acerca de algunas preguntas que son un poquito más cotidianas, que están relacionadas con nuestro diario vivir. Queremos ir avanzando rápido para que no se nos pase la hora y no perdamos esa audiencia. En este día vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta número 3, son estudios que ya hemos estado estudiando en la iglesia, estamos repasando. Y, por ejemplo, la pregunta número 3, que dice, ¿es bíblico decretar? Yo sé que muchos tal vez saben la respuesta, ¿ya? Tal vez saben la respuesta, pero lo que pretende este repaso es que no solo nos aprendamos la respuesta, sino que también podamos saber los argumentos, cuáles son los argumentos bíblicos de por qué esta pregunta se responde de una forma. ¿Es bíblico decretar sí o no? Y usted dice, bueno, ¿pero a qué se refiere, pastor, con decretar? Lo que quiero explicar es lo siguiente. Hay muchas denominaciones, muchas ramas del evangelio donde se estila que las personas decretan, es decir, que ellos dicen, yo decreto que va a pasar esto. Yo decreto que Dios te va a sanar. Decreto que tú eres salvo. Decreto esto. Y tiene mucho también que ver con el tema de la declaración positiva, no sé si usted ha escuchado, yo cancelo tal cosa, o yo ato tal cosa, o yo desato esto. Hay oraciones, muchas veces las personas de la iglesia dicen, hay que atar al hombre fuerte, y atamos al hombre fuerte, decreto tal cosa, con esa autoridad. Entonces, vamos a ver bíblicamente si es bíblico esto de decretar, ¿ya? Y para eso vamos a ir a estudiar la palabra del Señor. Para esto como primera cosa, vamos a ir a lo que dice, para que usted lo anote, Santiago capítulo 4, verso 13 al 17, que este es el texto que nos da el contexto del estudio del día de hoy. Dice así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, te es pecado. Entonces, teniendo ese texto, Santiago 4, del 13 al 17, entramos en materia. ¿Qué significa decretar? Decretar es algo que se hace con una autoridad legal que posee una persona para hacer, mandar u ordenar o decretar una actividad o un comportamiento. Nosotros hemos escuchado como ciudadanos, ¿cierto?, que el Estado, ¿cierto?, la nación, tiene decretos y los decretos tienen fuerza de ley. Es decir, que cuando son promulgadas las leyes, son decretadas, las personas tienen que obedecer
al decreto que se acaba de promulgar. Nosotros como ciudadanos, nosotros no podemos decir esta ley la obedezco y esta ley no la obedezco, sino que cuando, por ejemplo, los parlamentarios crean una ley, se va para que el presidente de la República la firme y promulgue la ley, y una vez promulgada la ley, dicen algo así como comuníquese, publíquese y todo lo íquese. ¿Por qué? Porque se da por entendido que aunque nosotros no lo sepamos, pero si el decreto está publicado, todo ciudadano de la nación debe obedecer, ¿ya? Entonces, para que tengamos eso en contexto, es decir, cuando hay una autoridad legal, una autoridad que tiene ese respaldo legal para poder decretar, y decretar tiene que ver con lo legal, y que cuando esa persona dice o firma, ¿cierto? Yo por eso tomo como ejemplo lo que pasa con nuestra nación, o los estados en general, cuando se decreta una ley, todos los ciudadanos tienen que obedecer. Entonces, si eso lo llevamos ahora a la inversa, cuando nosotros, como hijos de Dios, muchos dicen que nosotros tenemos ese poder para decretar, es decir, legalmente nosotros podemos mandar a Dios a que haga algo que nosotros hemos decretado, que es como que nosotros ahora nos ponemos en una autoridad superior sobre Dios. Entonces ahora nosotros somos los que decretamos con esa autoridad legal para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Yo decreto que ustedes van a conquistar esta nación. Decreto, y es como que Dios, el niño de los mandados, tiene que obedecer a ese pastor, a ese siervo que acaba de decretar algo por sus labios, y Dios tiene que acatar y tiene que hacer lo que ese hombre o esa mujer acaba de decretar. No sé si logro explicar, hermanos. Entonces, para que podamos entender de mejor forma, vamos a ver unos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Son unos videos, ¿ya? El primer video tiene el volumen un poco más bajo, el segundo lo tiene un poco más alto, para que usted ahí tenga cuidado con el volumen. Pero mire y ponga atención en lo que dice. Primero vamos a ver a una mujer, a una hermana, que decreta cosas para una nación, para una ciudad. Ponga atención en que ella lo que está diciendo es mandar legalmente a Dios para que las personas obedezcan a lo que ella está decretando. Atención, corre el video. Hoy decreto sobre esta ciudad que se levantan las mujeres como Débora. Vamos, levante su mano. Esas mujeres que van a juzgar al enemigo. Señor, se levantan hoy las Esther, que van a legislar sobre esta nación y van a decretar la destrucción de Amán. Yo decreto en esta noche que se levantan los Josués, los varones que están aquí con la unción de Josué, para conquistar San Pedro de Macorís. Levanta tus manos y tómele la mano a la amiga que está junto a usted. Y si está sentada, levántela. Porque no se recibe un decreto sentado. Y no se legisla sentado en una silla. Se legisla con autoridad de pie. Despiértese. Wake up. Hay un conflicto. There is a conflict. Muchos de esos individuos que están aquí sentados Many of those persons seated here, piensan, los estúpidos, they think the dummies, que nosotros no tenemos discernimiento. that we have no discernment. Hay satanistas que están acá, There are Satanists hay here. gente masones, They're Masons. enviados del mismo infierno. They're sent from the pit of Deja de hell. dormir en el servicio. So stop falling Cuando asleep in the comienzas a service. dormir, te tienes un masón al lado. When you start to falling asleep, you have Está a haciendo Mason beside control you mental. who's doing mental control. Quiero decirte algo. I want to tell you something.
como apóstol de Dios, as an apostle of yo God, desato juicio sobre ellos. I release judgment Tienes que upon darle them. volumen acá, hijo, fuerte, fuerte. Hay una unción sobre mí There is an anointing upon me que muy raras veces la he usado, that I've rarely y es used. decretar juicio contra mis enemigos. It's Y es used. decretar juicio contra mis enemigos. It's Y es used. decretar juicio contra mis enemigos. Qué tremendo, qué tremendo. Si usted se da cuenta, el tipo de lenguaje es un lenguaje de decreto legal, como decía la primera hermana, vamos a decir. Ella decretaba que venía destrucción, el segundo también decreta destrucción, y bueno, el segundo, el apóstol Maldonado, él da a entender que es como, es como un arma que él tiene, y que la ocupa muy pocas veces, y que es decretar juicio sobre sus enemigos. Gloria a Dios. ¿En qué se basan muchas veces estas creencias? ¿Qué ellos ven en la Biblia para apoyarse en lo que ellos creen? La palabra de Dios, o uno de los versículos más usados, es Proverbios 18:21, que dice, bueno, lo que usted está viendo ahí, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Gloria a Dios. Entonces ahí está, como usted puede decir, ahí está, pastor. Yo tengo el poder en mi lengua para dar muerte y para dar vida. Mi lengua tiene ese poder. Pero obviamente siempre hemos dicho que la Biblia hay que leerla en contexto. Y lo que está hablando el capítulo 18 no es de un poder para matar y para destruir o para desatar juicio. Lo que está hablando el capítulo 18, por ejemplo, el verso 8 del capítulo 18 de Proverbios dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Lo que está diciendo, lo que está hablando ahí, que el versículo completo dice que, el versículo completo, el 21, está hablando de que uno tiene que ser responsable de las cosas buenas que dice y de las cosas malas que pueda decir. La palabra de Dios dice: lo que uno habla, lo que quiere decir este versículo, lo que uno habla determina la vida o la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Eso está dando a entender, y el correcto significado de Proverbios 18:21, que es una palabra que muchos usan para respaldar esta creencia del decretar, de la confesión positiva, por ejemplo, que dicen: bueno, si tú estás enfermo, tú tienes que decir: no, estoy sano, estoy sano, estoy sano, y como declarar positivamente, decretar positivamente que tú estás sano. Si eres pobre, tienes que decretar que no, que eres próspero, o que no te va a pasar tener un pensamiento positivo y hablarlo, es como confesarlo positivamente. Si hay algo negativo, buscarle la confesión por el lado positivo. Muchas veces nosotros en tono de broma decimos: anulo la palabra. Es como que si mi boca tuviera ese poder para frenar, para poder detener toda obra del enemigo. Entonces muchas veces se toma estos versículos para hacer mención acerca de eso. Otro versículo que también se usa mucho es Juan 14:12. Juan 14:12, que dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Entonces todos dicen: ve lo que Jesús hizo, aún nosotros tenemos más poder que Jesús, y nosotros tenemos ese poder que Jesús nos prometió para poder atar, para poder desatar. Y ese atar y desatar tiene que ver con lo que está en Mateo capítulo 16, verso 19. Anoten ustedes, estas tres citas bíblicas son las que principalmente se toman como base o de apoyo bíblico para poder creer en esto del decreto y del acto y del desato, ¿ya? Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, se toman de este texto para poder decir que el Señor nos ha dado ese poder para atar aquí en la tierra y para desatar. Pero, si nosotros vamos al contexto de lo que está hablando Mateo capítulo 16, verso 18, tenemos que recordar
que el verso 18, el anterior, está hablando acerca de la roca, de que cuando Jesús le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la victoria está asegurada, le está diciendo Jesús. Entonces viene el 19 y dice, a ti te daré las llaves de los cielos. ¿Por qué se las dio a Pedro? Porque cuando lo llamó allá en Mateo capítulo 4, versos 18 al 20, dice que Jesús le dijo que te iba a ser pescador de hombres. ¿Se acuerda de eso? Que Pedro iba a ser pescador de hombres. Y después en Hechos capítulo 2, verso 14, se cumple esa palabra cuando Pedro predica por primera vez en el discurso, ¿se acuerda? Y que muchos creyeron, 3.000 almas se salvaron, después 5.000 almas se salvaron. Es decir, a Pedro le dio ese poder de abrir la llave que era el reino de los cielos, que es la salvación y la condenación. Entonces ahí Jesús le agrega y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, todos aquellos que se niegan a recibir el mensaje van a estar condenados. Y todo lo que desatares, es decir, todos aquellos que atiendan el evangelio, son desatados aquí y en la eternidad. Eso le está diciendo Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 12, verso 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Ya? Entonces, lo que se está refiriendo de atar y desatar, atar es respecto a la salvación, ¿ya? Atar y desatar se refiere a aceptar o no el evangelio. Es decir, cuando tú prediques, le dice a Pedro, si alguien te rechaza y tú lo atas, queda atado aquí y en la eternidad. Y si esa persona recibe el evangelio, Pedro, te doy la autoridad para desatar, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, atar y desatar, para que usted lo tenga muy claro, atar y desatar se refiere a aceptar o no el evangelio. Gloria a Dios. No se refiere a andar atando y desatando al maligno, ni los demonios, ni nada de eso. ¿Ya? Hay un ejemplo muy similar, hermanos, que está en Mateo capítulo 18, versos 15 al 18, que también habla de esto de atar y desatar, pero si usted lo mira, nunca habla acerca de demonios o de cosas contra el maligno, sino dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se da cuenta que no tiene relación con decretar maldiciones, o como decía ahí el apóstol, decía, yo desato juicio sobre ti, o ato, o te ato, cuando se le dice al hombre fuerte y todo ese tipo de cosas, hermano? El atar y desatar o el decretar cosas no tiene relación con nosotros, gloria a Dios, sino que tiene relación con como decía, con el evangelio, con aceptar o no el evangelio. Aquí lo que está diciendo, si una persona se niega, en el ejemplo Mateo 18, 15 al 18, lo que está diciendo, si alguien se niega a recibir la disciplina de la iglesia, entonces no es cristiano, no es salvo, gloria a Dios. Si esa persona oye la reprensión, dice, has ganado a tu hermano, gloria a Dios. Entonces, está hablando de la salvación, de quién es cristiano y quién no es cristiano. Si esa persona acepta, todo es desatado aquí en la tierra y es desatado en los cielos. Pero si esa persona no lo acepta, entonces es atado aquí y es atado también en los cielos. Gloria a Dios. Avancemos. Vamos a ver algunas diferencias porque hay palabras que se parecen, hermanos. Por ejemplo, usted ha escuchado proclamar, la palabra proclamar, la palabra declarar y la palabra decretar, que se parecen, pero no son iguales. Ahí hay unas citas, no sé si usted la alcanza a ver, que hablan de cada una de las palabras.
qué significa en hebreo, no lo voy a explicar acá, pero sí me quiero detener en el significado. Proclamar significa decir algo en voz alta. Por ejemplo, yo proclamo que Dios es santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proclamar es decir algo en voz alta. Lo proclamo, lo digo, pero no estoy decretando algo, sino que estoy reconociendo lo que ya es. Amén. Por ejemplo, como digo, Éxodo capítulo 33, 19, dice, yo pasaré todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová. Así dice Éxodo 33. Proclamar el nombre de Dios. Yo puedo decir, Dios es santo, y lo que estoy haciendo es proclamando el nombre del Señor. Estoy diciendo una verdad. No estoy decretando, sino que estoy proclamando. No sé si logro también explicar eso. Proclamar es decir algo en voz alta. Proclamar es decir algo en voz alta. Declarar es dar algo a conocer. Por ejemplo, cuando usted está enamorado, ¿cierto? Y usted dice, me declaré. ¿Por qué? Porque era algo que a lo mejor usted lo tenía oculto ahí, secretito, y viene un momento y usted dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti, por ejemplo. Y eso es una declaración, ¿ya? Pero no es un decreto. Gloria a Dios. Entonces, declarar es dar a conocer algo. Ahí teníamos Génesis 49:1, que dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es como que algo que los demás no saben, entonces yo vengo y lo declaro. Amén. Por ejemplo, hay personas que hacen sus declaraciones de renta. ¿Ya? Es decir algo, es abrir algo al conocimiento de otra persona. ¿Ya? Tenemos proclamar, declarar y ahora decretar, ¿ya? Es algo distinto, porque es mandar y legislar con autoridad. Eso es decretar, ¿ya? Ahí tengo una cita de ejemplo, Levítico 26:3, ¿ya? Que decretar, como decíamos al principio, es con una autoridad legal. Yo mando, decreto, ¿cierto? Ordeno que se haga algo. Entonces, si usted ve, hay diferencia entre proclamar, declarar y decretar. Lo que nos conlleva en este estudio es la palabra decretar, porque eso lleva implícito que alguien tiene una autoridad legal para poder mandar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con lo legal, hermanos? Porque, por ejemplo, las mamás, los papás, usted también manda a sus hijos, ¿cierto? Usted le dice, te mando que ordenes tu pieza, por ejemplo. Pero usted no dice, decreto que tú ordenes tu pieza. A lo mejor nos gustaría hacer ese decreto, ¿no? Pero es un mandamiento simplemente, no es un decreto, ¿ya? El decreto tiene que ver con lo legal, con la autoridad legal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque Dios no es el Dios de los mandados, como yo le decía. Yo no puedo declarar algo con una autoridad legal, espiritual, estamos hablando espiritual, para que Dios haga lo que yo estoy diciendo que tiene que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Vamos ahí. La Biblia dice, en Daniel capítulo 4, verso 35, este es un texto a mí, hermanos, que me conmueve, porque dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, imagínense, la palabra de Dios dice que a los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y voy a venir yo a decretar algo con una autoridad legal espiritual, a decirle a Dios lo que tengo que hacer. Por favor, hermano, por favor, gloria a Dios. Por eso Santiago al principio decía, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de que vierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, nosotros siempre tenemos una palabra, ¿cierto? Bueno, si Dios quiere, decimos, ¿cierto? Y como que no le tomamos mucho asunto, pero tiene un profundo sentido el cuando nosotros decimos si Dios quiere, porque efectivamente nosotros estamos esperando que si Dios quiere se hagan las cosas, y eso obviamente trae la contraparte, y que si Dios no quiere,
que no se realice. Pero yo no puedo ir a decretarle a Dios, a ordenarle legalmente y espiritualmente que Él haga algo que yo, a pesar, o no a pesar, no es la palabra, sino que considerando que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Pero eso no nos da ese derecho de mandar a Dios a hacer algo. Hay iglesias, hermano, que tienen cultos, que así se llaman cultos de milagro, donde se supone que las personas van a ese culto de milagro y en esa hora o en ese culto Dios va a hacer los milagros, imagínense. O sea, yo le pongo hora a Dios y digo, hoy vamos a hacer un culto de 7 a 8 de la noche y va a ser un culto de milagros. Traiga a su enfermo porque Dios los va a sanar. Gloria a Dios. Es decir, yo le hago la agenda a Dios y le digo, mira Dios, te necesito aquí de 7 a 8 porque van a venir los enfermos y yo necesito que tú los sanes. Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Eso es no saber con quién es nuestro Dios. No saber cuál es nuestra posición delante de Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dice que éramos todos pecadores y por su gracia Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Y nos redimió, nos justificó, nos santificó. Todo lo ha hecho Él, incluso el don de fe. Él lo dio para que nosotros pudiésemos creer en esta salvación. Y vamos a venir nosotros a ordenar a Dios. Gloria a Dios. Por eso, lo que dice Santiago, nosotros siempre debiésemos decir, si el Señor quiere, voy a estar allá. Si el Señor quiere, voy a hacer esto. Si el Señor quiere, me sana. Si el Señor quiere, no me sana. Gloria a Dios. Yo confío en Él, que para Él todo es posible, pero está en su potestad el poder traerme y darme sanidad a mi enfermedad. Gloria a Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Ya estamos terminando, hermano. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Vemos a Jesús estando ahí en Getsemaní, y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, decreto que no iré a la cruz. No dice eso, hermano. Jesús no decretó nada. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínese Jesús, el Hijo de Dios. Él podría haber decretado. Jesús no decretó su liberación en la cruz, en el Monte de los Olivos. No la decretó, no dijo, yo decreto que no iré a la cruz. No, Él se humilló. Filipenses capítulo 2 dice que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús, el cual se humilló, ¿cierto? Y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo humilde, ¿cierto? Y habitó entre nosotros, y fue hombre, y fue siervo, y murió en una cruz, gloria a Dios. Pero dice que de ahí Dios le exaltó a los sumos. Entonces, Jesús no decretó su liberación de la cruz en el Monte de los Olivos cuando estaba orando. Y otro ejemplo, Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he decretado que el Señor me lo quite. No dijo así Pablo, no decretó que el Señor, decreto que me sanes. No. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, Dios le dijo que no, gloria a Dios. Y Pablo no decretó su sanidad, gloria a Dios. Tenemos a 1 Corintios, también otro aspecto que muchas veces llama confusión cuando dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ese texto enseña que nuestra boca tiene poder para establecer cosas del futuro, porque dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí está, ¿eh? Podemos profetizar, pero no, eso es lo que se refiere a que dentro de la palabra de Dios en la Biblia hay cosas que ya conocemos, ¿ya? Por ejemplo, que están escritas en la palabra, pero que ya ocurrieron. Ya Jesús vino a la tierra, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos. Todo eso está en la Biblia, pero ya ocurrió, ya lo conocemos. Pero hay otra parte de la Biblia que está en profecía, que es todo lo que viene para adelante, que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, que la tribulación, que el anticristo, eso todavía no sucede. Que
el juicio final, el trono blanco, el milenio, todas esas cosas están en la Biblia, pero en parte conocemos lo que ya ocurrió y en parte profetizamos porque hay cosas que todavía no ocurren. Eso es lo que Dios habla en 1 Corintios 13, se está hablando, la palabra del Señor, acerca de cosas que ya ocurrieron, que ya conocemos. Pero hay otras cosas que están establecidas en la palabra, como decía, que son proféticas, pero que aún no sucede. Por eso hay cosas que conocemos, que ya ocurrieron, pero otras que están profetizadas y que todavía no ocurren. Por ejemplo, 1 Corintios 13:10, el versículo siguiente de 1 Corintios 13:9, el verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ve? Es decir, que en algún momento se van a cumplir todas las profecías y ya va a dejar de ser profecía, sino que va a ser algo que ya ocurrió. Hoy vemos que es hacia adelante que falta, pero llegará el día en que ya no habrá más profecía. De hecho, la palabra dice que en algún momento las profecías se van a acabar porque se van a cumplir. Entonces, lo que está diciendo no es que tengamos el poder para profetizar antojadizamente con nuestra boca, sino que lo que está refiriéndose es a la palabra de Dios, que hay cosas que ya ocurrieron y hay cosas que están por suceder. Entonces, la pregunta número 3, ¿es bíblico decretar? ¿Qué cree usted por todo lo que hemos estudiado? ¿Es bíblico decretar? La respuesta es, no es bíblico. No es bíblico decretar. Nosotros tenemos un Dios poderoso y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que espero, hermano, que en estos minutos, quizás son varias citas bíblicas, pero en lo concreto, usted podamos siempre tener nuestra posición. Dios es Dios y nosotros somos su pueblo. Y la palabra de Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros no tenemos un niño de los mandados. Dios no es el niño de los mandados. A pesar de que Él nos haya dado, ¿cierto?, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero Dios, Él es soberano y Él hace su voluntad conforme Él anhela. Espero que este estudio sirva como, tal vez usted nunca ha decretado nada, ni nunca lo va a hacer tampoco. Pero es bueno saber para que cuando lo veamos, quizás no vamos a satanizar a alguien que lo hace, no. Pero sí en nuestro interior tengamos esa convicción de saber quién es Dios y que si nosotros vamos a la rodilla, el Señor nos oye. Y si le pedimos de corazón, Dios también nos oye. Así que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por estar ahí en este estudio. Amén.